Yo digo que no hay casualidades para el Señor. Hoy escuchaba esa alabanza y yo decía, wow, qué maravilloso eres. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. ¿Cuánto podemos percibir la presencia de papá? El título de la prédica de hoy no es casualidad. No hay casualidades en Padre. Muchos han venido con aflicciones. Muchos han venido con muchas cargas, quizás del pasado, presente, o pensando en qué nos deparará el futuro. Estoy temblando. Es su presencia. Yo suelo decir que si uno no tiene nervios es porque no depende de Dios. Y quizás lo que pueda percibir hoy es su gloria. Su gloria. Su gloria que te ha estado esperando bastante tiempo. Porque tienes un ministerio. Eres llamada para cosas grandes. Sabes que yo te estoy hablando a ti. No tengo que decir tu nombre. Eres llamada para cosas sobrenaturales. Y en este momento el Espíritu Santo está ahí. Está tocándote. Porque por mucho tiempo le has dicho, no te he escuchado. Porque hace silencio. Pero he aquí el Padre siempre ha estado contigo. No te ha dejado ni te ha abandonado. Tú dirás, esta persona no me conoce, pero el papá sí te conoce. Papá sí sabe quién eres tú y quién eres para él. Padre, te agradecemos por esta noche, Padre eterno. Gracias porque la mañana, Señor, pasó y tu misericordia fue renovada, Señor amado. Gracias, Padre eterno, porque llegó la tarde, la lluvia, el frío, Señor. Y aún tu presencia sigue estando con nosotros. Gracias te damos, maravilloso Padre celestial, por las personas, Padre eterno, que se vienen a congregar, Padre, la gloria, pero también por las que no han venido, Señor. Porque a través, Señor Jesús, de los enlaces, también ellas también te escuchan, Padre eterno. A pesar de sus aflicciones, Señor, a pesar de sus procesos, de sus pruebas, sabemos que tú eres real y que si caemos nos levantarás. Dice tu palabra, Padre eterno, que 7 veces cae el justo, pero 7 veces Jehová lo levantará. Te agradecemos, maravilloso Padre celestial, por la palabra del día de hoy, por cada corazón que está dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, porque eres tú, maravilloso Espíritu Santo, que convences, el que traes a los corazones el convencimiento de pecado. Gracias, Padre eterno, porque en esta noche, Señor amado, tu preciosa presencia está en cada uno de mis amados hermanos, aún en este altar, Padre, aún en el micrófono, Señor, porque puedo decir, Padre eterno, que tú pondrás palabras en mi boca, Señor, para hablar a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, gracias, amado Rey. Amén, amén y amén. Seguimos estudiando las bienaventuranzas. Hoy vamos a estudiar
Bienaventurados los que lloran, pero ese es el título ahí. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5:4. Cuando lo tengan pueden decir amén. Los que tengamos las Biblias, encendámoslas, las que tengamos virtuales. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. Pero en esta bienaventuranza no vamos a hablar de los que lloran por llorar, de los que lloran por las almas perdidas. Y nuestro modelo a seguir, que es el que habló en este tema, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, Él nos guía. Él nos guía en los pasajes anteriores y nos muestra en realidad por qué son bienaventurados. Jesús llora cuando Juan el Bautista fue decapitado. Dice la palabra de Dios que Él se alejó. Se subió en la barca y Él se alejó. ¿Sí? Cuando nosotros nos alejamos es porque está pasando algo. Cuando nosotros ponemos un stop en nuestras vidas a un adiós, cuando le ponemos ese stop a Dios, es porque está pasando algo. Vienen las pruebas, las dificultades, y aún podemos decir, no quiero congregarme, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me casé? ¿Por qué le sirvo al Señor si mi esposo sigue siendo el mismo? Podemos decir esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque estamos viendo la humanidad, no estamos viendo lo eterno. Cuando nosotros vemos lo eterno, nos apasionamos más. Ni que venga la tempestad que venga, nos movemos. No, porque mi líder se apartó. Yo no voy a ir más a la iglesia porque mi líder se apartó. Qué fuerte. Qué fuerte. Yo le doy la gloria a Dios porque conocí su palabra y pude ver muchas personas a mi alrededor en Venezuela apartándose, pero no me movió. No me moví y le doy la gloria a Él porque Él es el que me sostiene. Porque puedo decir, no lo vi a Él, no vi al líder, vi al Padre, a ese amor eterno que sin mirar nada, a cambio, Él me levantaba. Me decía, sigue adelante, no ha pasado nada. Hay que seguir perseverando y avanzando. A veces no vemos a nuestros hijos aquí, no vemos a nuestro esposo acá y nos atribulamos. Sí, bienaventurados los que lloran. Sí, es de humano, es de humano llorar. Como decía en un momento muy atrás, mi hermano Manuel predicó y dijo, estamos en la carne, o sea, somos humanos, nos tiene que doler. Si mi esposo no va a la congregación, yo sigo doblando rodillas, sigo llorando al Señor, sigo gimiendo, hasta que mis ojos puedan ver lo que el Señor me ha prometido. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Sí, mi casa y yo. Vamos a ver qué dice Mateo para confirmar lo que les acabo de decir. Mateo 14, 12 al verso 13. Entonces llegaron sus discípulos. ¿Llegaron a quién? A Jesús. Entonces llegaron sus discípulos y tomando el cuerpo y lo enterraron y fueron y dijeron,
las nuevas a Jesús. ¿Quiénes fueron? Los discípulos fueron a Jesús a dar las buenas nuevas. Dice las nuevas. Muévelo hacia eso. Las nuevas a Jesús. Las noticias nuevas. ¿De qué? De que Juan el Bautista había sido decapitado. Aún Herodes en su corazón no estaba decapitarlo. Pero solo un juramento le hizo saber que tenía que cumplir a esa persona que le había hecho el juramento, que iba a cumplir su capricho. En el verso 3, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. Eso aconteció antes de que él alimentara a las 5,000 personas, antes que hiciera el milagro de multiplicar los panes y los peces. Mira, antes de ese milagro él estaba contristado. Y él no dijo, porque yo estoy triste porque decapitaron a Juan, yo no voy a hacer este milagro. ¿Cuántos de nosotros acá decimos, esta persona viene a mí a pedir palabra y yo no sé qué decirle? Cuando tú tienes pruebas es cuando más tienes que dar palabra. Es cuando más tienes que hablar. No te calles. No te calles. El Señor está esperando que nosotros abramos nuestra boca para que esa persona sea salva. Quizás la persona que te llega se quiere quitar la vida. Ya no aguanta más. Ya no puede más con ese peso que lleva. Pero una simple palabra que le digas, aunque sea un Cristo te ama, le puede sacar de eso. Ese es el lloro que está hablando aquí Jesús. Bienaventurados los que lloran. Él era extremadamente aventurado. La segunda vez que podemos ver a Jesús llorar es cuando su amigo Lázaro muere. Yo no sé, los que leen mucho la Biblia pueden ver que hay un solo versículo que es más corto en la Biblia. El único que es más corto en la Biblia. Jesús lloró. Pero vamos a comprobar eso en Juan 11, verso 30 al 35. Con una voz fuerte, ¿quién me puede ayudar? Juan capítulo 11, verso 30 al verso 35. Amén. Pero antes de que Jesús llorara, se conmovió. Se conmovió el Señor de ver que María estaba así dolida. Si tú hubieras llegado a tiempo, dice los versos anteriores, si yo hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. Pero Jesús sabía que esta muerte no era para avergonzarlo, sino para glorificar el nombre del Señor.
porque a su alrededor estaban los judíos y quizás otras personas que querían ver qué era lo que iba a hacer Jesús. Pero él se conmovió. Y en el verso 36 dice que los discípulos, los judíos decían cuánto él lo amaba. Cuánto él lo amaba para que él llorara. Pero él lloraba conmovido, no porque Lázaro se había perdido. No. Esta es otra condición acá. Ya Lázaro, María, Marta ya conocían el evangelio, ya sabían a qué venía Jesús. Pero esta convicción que él tenía, que se conmovió, era porque estaba gente a su alrededor para que vieran que aún siendo el Hijo de Dios, también podía llorar, también podía contristarse. Eso hizo Jesús cuando vio a Lázaro morir, cuando vio a Lázaro sepultado en esa cueva. Ven y ve. Yo me imagino, yo estudiando esto, yo me imagino él verlo ahí en esa cueva, quizás no digna para Lázaro. Ven y ve, dice María. Y él se conmovió y lloró. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos dirigido a un velorio y quizás vemos a mucha gente llorar y nos conmovemos? A nuestros hermanos. ¿Cuánto yo no lloré porque yo decía de Papito Carlos? Yo decía, wow, llegó de repente así. Y antes de eso nos habíamos reunido y el Señor muestra antes de que sucedan las cosas, pero a nosotros nos afectaba. Los que estábamos reunidos conversando y llorando nos afectó muchísimo. Y quizás no lo queríamos como aceptar, pero era necesario. Era necesario para que muchas cosas se pudiesen cumplir. Papito Carlos contaba de que él asistía a la congregación, él aún diezmaba y ofrendaba y él no se congregaba. Entonces aquí pasa algo similar. Lázaro, María, Marta conocían a Jesús, sabían a qué había venido, pero Jesús se contrista por el dolor de ver a sus amigos sufrir. Es fuerte y más cuando nosotros tenemos familiares que no conocen al Señor, partir de esta tierra sin que nosotros le hayamos predicado. Yo lo viví, bueno, yo puedo decir que mi padre antes de fallecer no hablaba, no se movía, pero yo hice una confesión y yo tengo la fe y la certeza de que él la hizo. Y como la palabra de Dios nos suele decir que sorpresas nos llevaremos cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos a lo que Él nos ha prometido. Entonces yo puedo decir, mi papá sabía que yo era cristiana, sabía, y esa es la fe que tengo, la fe y la certeza de que algún día lo volveré a ver. Años después visito a mi madrastra. Ella decayó por una enfermedad de diabetes, y visito a mi madrastra y yo sabía que iba a morir. Mi alma te alaba, Señor. Yo no le pude predicar en ese momento, pero años anteriores ella había confesado el nombre del Señor. Yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá, la de sangre, le dije, mami, yo sé que ella va a partir. Después mi hermano me llama esos días y me dice, mi mamá acaba de fallecer. Y me afectó mucho, hermano, porque no sé en qué condición se fue. Tuve el privilegio
de tener dos mamás y tuve el privilegio de predicarle a ella. Ella confesó al Señor, pero no se congregaba, no asistía a las casas de paz, o sea, a las células. Y era fuerte lidiar cuando tú eres solamente cristiana, solamente tú, lidiar con toda tu familia que no es cristiana y predicar y predicar y predicar y predicar. Y a veces que no hayan caso. Es muy fuerte. La tercera vez que vemos a Jesús llorar es cuando Él, antes de entrar a Jerusalén. Vamos a ver qué dice Lucas 41-44. Lucas 19, capítulo 19, verso 41 al 44. Ocle, ¿lo tienes, por favor? Ay. No hay, para que todos los podamos leer. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodean, como vallado, y te citarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Es fuerte, muy fuerte lo que Jesús narra acá. E incluso antes de entrar a Jerusalén, Él llora. Se conmovió de ver el pecado tan enorme y la ceguera espiritual que tenían. Él vino para ellos y ellos no le recibieron. En Juan 1:1 dice: Él para los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bendito sea la palabra del Señor, porque gracias a eso tú y yo conocemos del Señor. Gracias a que no solamente vino para ellos, se expandió el reino, tuvo misericordia de los demás. Y como hace un ratito decía, el dolor lo podemos percibir. A veces nuestros hijos lloran antes de que nosotros les peguemos. Ese no es el lloro de lo que habla el Señor. Ay, papi, no me pegues, no me pegues. Yo no lo vuelvo a hacer. Ese no es el lloro. Ese nos conmovemos porque, ay, Diosito, mi amado Manuel lo dice, antes de que yo le pegue ya, antes que yo lo castigue ya él llora. Y así somos como padres. Pero el padre que ama corrige. Pero vuelvo y digo, este no es el lloro del que habla esta bienaventuranza. A veces lloramos porque se fue el esposo, porque nuestro hijo ya se casó y se fue. Lloramos por cosas insignificantes. Pero sin embargo todavía ahí tenemos consuelo de parte del Señor. Si nuestros hijos se van del país, tenemos consuelo de parte del Señor. Porque incluso dice su palabra, que clamemos a Él y Él nos responderá. Que aún Él aumentará las fuerzas de nosotros como las del búfalo. Entonces su palabra es real. Su palabra es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. Podemos ver en la Biblia hay un profeta que lo llaman el profeta llorón. Jeremías. ¿Por qué será que él es llamado el profeta llorón? Pero lloraba en todo, porque él lloraba hasta porque el Señor lo iba a consumir. Él lloraba, 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 lloraba. Señor, no me envíes. ¿Por qué me escogiste a mí?
Yo le decía anoche a Isaías, Jeremías desde muy joven fue llamado, desde muy joven. Yo calculo más o menos unos 13 años que él fue llamado a ser profeta, muy duro. Ir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a confrontar el pecado. Y él lloraba porque ellos eran cegados por el pecado, tenían unos tapones en los oídos, duro. Y ustedes se quejan porque van al hospital y nadie lo escucha. ¿Ah? ¿Dónde está la pasión del Señor? Jeremías a muy corta edad confrontó el pecado y le decía al Señor, incluso le decía al Señor, no quiero. ¿Cuántas veces no le dijo, no, ¿para qué me mandas? Si ese pueblo es duro de cerviz. Ellos no entienden lo que tú le quieres hablar. Pero el Señor tenía misericordia, por eso envió a este profeta por muchos años para que no fueran consumidos. Aún para hablarle a Jerusalén. Para hablarle a Jerusalén, donde el Señor sabía que había privación. O sea, había tantas cosas que soltaban un ídolo y agarraban otro. Como decía la pastora hace ratito, estaba en el lugar correcto, pero con las personas incorrectas. Ese era Jeremías. En el verso 1, en el capítulo 1, verso 5, dice, ahí llama a Jeremías el Señor. Antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El verso 6. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar. Soy un niño. Y muchos como Jeremías, vimos la semana pasada a Gedeón. Gedeón fue también llamado a muy temprana edad. Gedeón fue llamado a temprana edad. Lo puedo corroborar en el capítulo de Jueces 6, verso 15. Entonces respondí, ay Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Se excusó. Él se excusó. Gedeón se excusó. Jeremías se excusó. ¿Por qué? Porque eran jóvenes. Aquí hay jóvenes. No nos excusemos de llevar la palabra. Más bien demos la gloria al Señor, porque el Señor nos ha escogido. El Señor no tiene clases social ni edades para escogerte. En el momento que el Señor te escoja, heme aquí, Señor. Van a venir pruebas, porque a Jeremías se le atravesaron muchas pruebas, muchísimas. En el verso 6 de Jeremías dice, en el verso 7, y dijo Jehová, no digas soy un niño, porque todo lo que te enviare irás tú. Dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando usted salga a predicar o cuando usted salga de su casa, siempre tiene que orar, porque usted no sabe la necesidad que hay afuera. ¿Por qué tenemos que orar? Para que el Señor vaya con nosotros y para que Él ponga palabras en nuestras bocas. Dice aquí en el verso 9, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí puesto mis palabras en tu boca. Aquí hay muchos que tienen palabra del Señor y han callado.
Muchos que hemos callado antes de ver la necesidad, antes de ver las situaciones. Quizás hasta hay muchas personas que tienen hasta más años que nosotros en el Evangelio, que han nacido en el Evangelio y han callado. Aquí, como le ha dicho a Jeremías, Señor, llama, capacita y envía. Y nosotros tenemos miedo a veces. Nosotros tenemos miedo de hablar las cosas correctamente. En estos días venía yo a la congregación y yo trabajo con inconversos, pero no dejo de decirle la verdad a ellos en su cara. Y uno de ellos me dice, ya te vas a ir a rezar. Le dije, yo no rezo, yo oro, que es distinto. Le dije, ¿sabes por qué no es igual rezar que orar? Porque orar es esa comunión con el Padre. Rezar es una monotonía, es algo repetitivo. Orar es cuando tú vas y le entregas al Padre. Por ejemplo, nosotras las intercesoras le entregamos al Padre las necesidades de los demás. Yo le suelo decir, tú te encargas de las de nosotras. Él nos conoce. Los servidores, intercesores, los de alabanza, Él nos conoce. Él nos conoce. No es en vano el servicio. No es en vano. El servicio del Señor es algo que se va a estar renovando siempre. Pero apasionémonos. Apasionémonos. Créame que si nosotros salimos a la calle a predicar sin pasión, no sucede nada. Nada va a suceder. ¿Por qué? Porque la pasión por el Señor, Él va a obrar en esa persona. Nosotros no cambiamos a nadie, que cambia el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado. Él es el que redarguye los corazones. ¿Cuántas veces a Jeremías Stock lo quisieron matar? Muchas veces lo quisieron matar a Jeremías. Y él iba, Señor, así. Hasta en un momento le dijo, no hablaré por ti, ya no hablaré más por ti. Él confesó que ya bastaba de hablarle a este pueblo duro de Servi. Ya no hablaré más por ti. Él confesó al Señor que ya estaba cansado de ir y de ir y de ir. Lo vituperaban, lo golpeaban, lo azotaban, lo metían en cisternas, pero aún de ahí lo libró el Señor. En un momento le dice el Señor a Jeremías, si te convirtieres de tus malos caminos, ¿sí? Si te convirtieres. Nosotros a veces vamos y nos convertimos a la persona y la persona no se convierte al Señor. Muchas veces pasa eso. Decía una amada en estas prédicas anteriores que no es malo compartir con la familia, sí, no es malo. Pero si tú eres espiritualmente maduro, no es malo. Pero si tú sientes que eres débil, no vayas, porque vas a caer. Vas a caer y el sacrificio que hayas tenido, pacatán, se cae. No valió de nada. Si usted sabe que es débil, tiene que decirle al Señor, fortaléceme más. Es que a veces la palabra es correcta, porque incluso dice que el que esté firme, que se cuide que no caiga. El que esté firme. Aún de lo más mínimo podemos caer.
¿Y esa bienaventuranza dónde está? Que el Señor lloró amargamente en la cruz del Calvario por rescate por nosotros, para que no nos perdiéramos. Y aún todavía hay personas que no han llegado y todavía le está dando tiempo. Él está dando tiempo para que vuelvan al camino del Señor. Jeremías tenía la palabra en su boca, y porque Jehová mismo se lo había dicho, no porque Tatiana López le dijo a decir, no. Jehová mismo le habló, tuvo ese tú a tú con él. Y puso las palabras en su boca. Confrontó hasta a los profetas, hasta los falsos profetas confrontó. Y le dijo que él esperaba por seguir diciendo falsas profecías. Uno de ellos fue a Nehemías. Lo confrontó y le dijo, para, detén. Pero Nehemías lo que quería era agradar al rey. Él quería agradar al rey, no quería agradar al Señor. Cambio, Jeremías tenía temor. Jeremías en lo más profundo sabía que había un fuego que ardía en él, que lo apasionaba a predicar. Y Jeremías, e incluso no tenía nadie en quien lo consolara, no tenía hijos, no tenía esposa. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, no vas a tener esposa ni hijos. ¿Por qué? Porque él sabía el castigo que venía para los que concibían hijos. Iban a morir. Entonces él se detuvo. Hay dos personajes en la Biblia que no se casaron. Aparte de Jeremías, Pablo, Saulo de Tarso, tampoco se casó. Tampoco tuvo hijos. Y es uno de los que escribe mayormente el Nuevo Testamento. Y también el que confronta el pecado. Y no se casó. Pero Jeremías duró muchos años también predicando, pero no hubo ningún convertido. Ni alguien que dijera, este tiene razón, yo voy a creerle, me voy a levantar y voy a aclamar al Señor, voy a obedecer al Señor. Qué frustrante, dice la paz. Tanto trabajo y nada. Tanto trabajo. Yo estudiando esta historia, yo le decía a los chicos, a Carlos y a Isaías, porque antes de predicarlo a ustedes, les predico a ellos. Les predico a ellos primero y ellos se quedan así. Yo digo, así se va a quedar la iglesia. Y si ellos tienen algo que decirme, yo digo, así va a hablar la iglesia. Yo suelo inquietarlos, y si ellos se inquietan, yo digo, la iglesia es inquietada. Pero si ellos se confrontan, si ellos se ponen tristes, yo digo, así va a ser la iglesia. Así. Aunque ellos son niños, ellos saben mucho, y es mi espejo, como quien dice, para ver cómo es, por dónde le entro. Cuando Dios te llama, como decía hace un ratito, te va a capacitar para enviarte. No nos la sabemos todas. Todo es un constante aprendizaje. Por eso es que aquí en Casa de Dios formamos, ¿sí?, discípulos. Se forman, se capacitan. Así como yo estoy acá hoy predicando, cualquiera de ustedes, cuando ya yo no esté, cuando muchos hermanos no estén, también les va a tocar predicar la palabra, confrontar. Es muy duro a veces pararse aquí y decir las cosas que el Señor manda. Muy duro. Es los martes más que todo. Va a venir un desánimo, porque incluso Jeremías se desanimó. Jeremías se desanimó muchas veces.
Va a venir un desánimo a nuestras vidas. Si mi hijo no va, yo no voy. Si mi esposo no va, yo no voy para la iglesia. Señor, yo no te voy a servir más. Porque resulta ser que nosotros le estamos sirviendo al Señor con las fuerzas humanas y no con las de Él. Tenemos que servir al Señor con las fuerzas de Él. Porque no es con nuestras propias fuerzas que nosotros vamos a avanzar. No es con nuestras propias fuerzas. Hay que seguir y seguir buscando el reino de Dios, no solamente para nosotros, sino para nuestro alrededor. Vemos a Jeremías llorar por el pecado de Israel, aún llevando la palabra de arrepentimiento. Vemos llorar a Jeremías. En muchas oportunidades nosotros también hemos llorado, y así nos va a pasar. Así nos va a pasar. Mi hermano Jesús aún lleva una batalla. Créame que esto no es estudiado. Yo hablo lo que tengo que hablar. Llevo una batalla porque yo sé que es un guerrero espiritual. Pero aún no ha visto toda su familia acá. Sigue batallando. Pero créame que todas esas promesas que el Señor le ha entregado, usted las va a ver cumplidas. No sé, es usted y el Señor que han conversado y ha venido aflicción muchas veces a su vida, pero el Señor aún tiene esas promesas en sus manos, aunque usted no las vea cumplidas en este momento. Yo no sé por qué yo te veo tanto llorar a ti. Pero yo un día le dije a la hermana Estela, créame que como intercesora nosotros conversamos, pero no para vituperar ni para derrumbar a alguien, sino para poder escudriñar lo que está pasando. Y hay algo en el pasado que no has soltado. Tienes que soltarlo. Para que pueda ser sanada, tienes que soltarlo. Hay que seguir. Mis amados hermanos, no es en vano el servicio. No es en vano servir al Señor. Le voy a contar un breve testimonio. No voy a decir el nombre de la persona. Solamente esa persona sabe quién es. Yo un día estaba en la cafetería y oraba al Señor, porque a veces a las intercesoras llegamos muy atareadas para el servicio, y estaba solita en la cafetería orándole al Señor, y el Señor me muestra a una persona, me muestra abrazándola y dándole una palabra. Yo le dije: ¿qué quieres conmigo, Señor? He aquí, yo te sirvo. Tú sabes que yo, lo que tú me mandes a hablar, lo voy a hacer. Y esa persona se abre conmigo, empieza a conversar conmigo, y en la cafetería, antes de que yo conversara con esa señora, con esa persona, dije ya que era mujer, yo conversaba con el Señor. Yo le decía: ¿por qué mis ojos se aguan, Señor? ¿Por qué siento tristeza? Cuando yo conocí al Señor, el Señor me entregó un don para yo poder percibir lo que la persona siente. Yo a veces le digo: es muy duro, Señor, es muy duro percibir esto. Porque la persona a veces puede estar enojada, o a veces puede estar triste, y yo lo percibo. No con todo, ojo, que cada quien me va a venir a agarrar. No, así no pasa, solamente pasa con los que el Señor quiere. Y esta persona se abrió conmigo, pero antes de yo salir, yo abracé a esa persona, o sea, en mi visión,
Y esa persona tal cual pasó, se me presentó. Y le doy la gloria al Señor porque es solamente para su gloria. Por eso les digo, no callen, mis amados, porque aún una palabra puede dejar que la persona deje de sentir tristeza o deje de estar encadenada al pecado. Una palabra puede dejar a eso. Esa persona, solamente yo conversé con ella y ella me dijo: qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor, porque estas palabras que me acabas de decir me han llenado. No fui yo, fue papá. La gloria es de Él. Cada quien sabe los dones y los talentos que tenemos. No es para vanagloriarnos, sino para la gloria y honra de papá. Es para eso. Y le doy gracias a Dios por darme el privilegio de poder predicar una bienaventuranza muy hermosa que confronta. Cada quien que predica sabe que cuando uno le toca predicar, primeramente Dios examina a uno. Dios examina a uno, prueba a uno y hay que soltar la palabra. No tener resiña, pararse en el altar con sabiduría, con prudencia y con santidad. Yo suelo decirles a los niños, Carlos y Isaías, suelo decirle a ellos: yo pido perdón porque yo no sé cuándo Cristo viene para mí también. Entonces, en el mínimo error uno se queda. Y el sacrificio que hace muchos años he llevado se va. Como Jeremías predicaba y nadie se convertía. Y decía: ¿para qué? ¿Para qué? Aún el libro de Lamentaciones lo escribe Jeremías. ¿Por qué se llamará Lamentaciones? ¿Por qué se llamará Lamentaciones? Él aún describe en el libro de Lamentaciones lo que estaba pasando, lo que iba a pasar cuando cayera Jerusalén, cuando cayera Judá. Él sigue llorando, sigue diciéndole al Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos gimiendo por nuestra familia, gimiendo por los perdidos que están afuera, por nuestros hermanos que se han apartado? ¿Cuántos? Porque quizás nosotros no soltemos una palabra, un mensajito, pero si estamos orando, créanme que eso va a suceder. Así como Lázaro se levantó, porque la misericordia de Dios es tan grande que lo hizo volver otra vez, para que María viera la gloria de Dios. Si creyeses, verás la gloria de Dios moverse en tu vida, moverse en tu familia, moverse a tu alrededor. Si crees, solamente cree. Si no estás en regla con Dios, busquemos ponernos en reglas con el Señor. Él está a la puerta. Y todo lo que ha estado pasando, todo lo que está pasando, yo le decía a mi esposo: ya ahora comprendo por qué tanta guerra con Israel, tanta guerra. Porque, o sea, uno lee la palabra, pero cuando te vas a profundidad, sabes lo que está pasando. Sabes lo que viene. No solamente Israel se tiene que salvar. Quito se tiene que salvar. Colombia se tiene que salvar. Venezuela. Tiene que haber una generación que avive el fuego de Dios. Tiene que haber una generación que despierte a los que están dormidos. Aún los niños sueltan palabras que sus padres no saben, que aún escudriñando las escrituras ni las saben. Yo he sido confrontada en la célula con Leandro. Palabra viva suelta ese niño. Le digo: ¿de dónde sale tanto conocimiento? Cuando el Señor quiere hablarte, aún a ellos los moverá. Muévete, iglesia, muévete, porque si no te mueves, el Señor te va a mover. Va a poner a otro.
va a poner a otro. El servicio del Señor no es en vano. Créanme, mis amados hermanos, que lo que le estoy diciendo es con base y con fundamento. Esta sierva que está aquí en tierra extranjera ha podido percibir la gloria de Dios. En mis momentos más difíciles he tenido una palabra de consuelo. No tengo a papá, no tengo a mamá, tengo a mi hijo, pero es de adulto. Pero he podido percibir al hermano que levanta. Y eso puedo decir, no es en vano, papá. No es en vano. Servirle a Él. Es gratificante ver esas bondades envueltas en nuestras vidas. Muchos nos preguntamos eso. ¿Para qué nos mueve, Señor? ¿Para qué nos mueve de nuestra silla de confort del país que sea? ¿Para qué? Es necesario. Es necesario que nos mueva. Dios me movió a Ecuador. Aquí he estudiado mucho más de lo que estudiaba en Venezuela y no es en vano, porque cada vez viene más conocimiento de parte del Señor y es para poder instruir a otro, para poder levantar a otro en otras circunstancias. Hay personas que son fuertes, liderazgo que es fuerte, pero créanme que a veces no somos nosotros, es el Señor también corrigiéndonos. El Padre que ama corrige, y cada vez que Él te vaya a corregir, siempre te va a llamar, te va a jalar las orejas o te va a llamar como debe ser. ¿Cuántos de los que están aquí están congregándose en la célula? Hay pocos que no se congregan en la célula. En las células también hay palabra, incluso pueden ustedes hablar, acotar, y pueden hasta llevar la palabra, porque hasta aún los pastores de células le dan ese privilegio para que se suelten. No se conformen con los martes y los domingos. No oremos solamente los martes y los domingos. En todo momento ora. Más en los momentos buenos, ora más todavía, porque en momentos difíciles es cuando Él más toma el control. Él va a tomar el control cuando tú estés en una cama, cuando estés en silencio. Él toma el control. Él sabe cómo te sientes, porque aún desde el vientre de tu madre, Él ya te conocía. Dice la palabra que aún nuestro embrión vieron sus ojos. Entonces no dejemos de hablar, mis amados. No dejemos de predicar la palabra del Señor. Vení. Aún las palabras que le ha dicho el Señor, Él las tiene en cuenta. Muchas veces te has querido levantar para servir y tienes ese corazón para servir. Aún Dios ha puesto palabra en tu boca y la has soltado. Pero tienes que arreglar. Tienes que arreglarte. Porque todo eso vas a decir era en vano. Entonces todavía Él te ha estado esperando, porque tú sabes a qué te ha llamado. Puedo verte en tarimas, pero eso depende de ti. Hay palabras en tu boca
Y aún has escrito tantas cosas que has querido decir, aún en este altar. Pero llegará el momento y lo verás. Solamente hay que creer. ¿Me ayuda el Ministerio de Alabanza? Por favor. Vamos a adorarle al Señor. Entrégale esas cargas a papá.